La llovizna de diciembre caía sobre el panteón de San Jacinto del Mezquital, un pueblito perdido en el corazón de Zacatecas donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que venado en la sierra. En esa tarde grisácea, un niño flacucho de 12 años caminaba entre las tumbas buscando algo de valor para vender. Damián Cisneros, que así se llamaba, conocía cada rincón de aquel lugar mejor que la palma de su mano. Era allí donde siempre encontraba flores medio marchitas que podía revender en el mercado, o a veces unas monedas que se caían del bolsillo de algún visitante despistado. El chamaco tenía el pelo alborotado color de obsidiana y unos ojos vivaces que parecían verlo todo, incluso cuando fingía no prestar atención. Su ropa estaba remendada tantas veces que ya no se distinguía el color original, y sus guaraches tenían más cinta adhesiva que suela. Pero lo que más llamaba la atención de Damián era esa actitud desconfiada de quien aprendió demasiado pronto que el mundo puede ser un lugar cruel para quien no tiene a nadie que lo proteja. Aquel día, cuando ya casi se rendía de encontrar algo valioso, el niño escuchó un ruido extraño proveniente de la sección más antigua del cementerio. Era un llanto ahogado, como avergonzado, como si la persona no quisiera que nadie supiera que estaba sufriendo. Damián se escondió detrás de un mausoleo grande, todo labrado en cantera, y se quedó espiando para ver quién era. Allí, justo frente a una tumba sencilla cubierta de flores frescas, estaba un hombre al que conocía de vista. Era don Braulio Escalante, el hacendado más rico de la región, dueño de casi todas las tierras que se alcanzaban a ver desde lo alto del campanario. El señor debía tener unos 60 años bien vividos, cabello canoso siempre peinado y ropa que debía costar más de lo que mucha gente del pueblo ganaba en un año entero. Pero allí, en ese momento, parecía más pequeño, más frágil, como si toda esa riqueza no sirviera de nada contra el dolor que sentía. Don Braulio estaba arrodillado sobre la tierra húmeda, sin importarle que su fino traje se ensuciara. Sus manos temblaban mientras acomodaba las flores en la tumba, y las palabras que salían de su boca hicieron que el corazón de Damián se acelerara como caballo desbocado. Madrecita Candelaria, perdóname. Sé que me estás viendo desde el cielo y que no apruebas lo que hice con ese muchacho. La voz del hacendado salía entrecortada, llena de arrepentimiento. Debí haberlo reconocido desde el principio, debí haber criado a ese joven como a mi propio hijo. Pero el maldito orgullo no me lo permitió. Damián sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué muchacho era ese? ¿Qué historia era esa que estaba escuchando? Se encogió aún más detrás del mausoleo, temiendo hacer cualquier ruido que pudiera revelar que estaba allí. Ahora anda por ahí, en la calle, sin saber quién es su verdadero padre. Don Braulio continuó, y cada palabra era como una puñalada en el pecho de Damián. Te prometí que iba a cuidarlo, pero cuando llegó el momento fui un cobarde desgraciado. El hacendado sacó una foto pequeña de su bolsillo y la apoyó contra la lápida. Incluso desde lejos, Damián logró ver que era la imagen de una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa dulce, una mujer que le parecía familiar, pero que no lograba identificar del todo. Tiene tus ojos, ¿sabes? Y esa misma terquedad tuya de levantar la barbilla cuando alguien la contradice. Cada vez que lo veo en la calle, mi corazón casi se detiene. Porque sé que debería estar cuidándolo, dándole un hogar, enseñándole a leer y escribir bien. Pero fui demasiado débil para enfrentar lo que dirían los demás. Las lágrimas del hombre caían sin cesar, mezclándose con la lluvia que comenzaba a arreciar. Damián sentía su propio pecho oprimido, como si alguien hubiera atado una cuerda muy fuerte alrededor de sus costillas. ¿Qué niño de la calle sería aquel al que el hacendado conocía? ¿Sería posible que... Sé que es demasiado tarde para cambiar el pasado, madrecita,
pero juro por todo lo sagrado que voy a encontrar la forma de ayudarlo, aunque sea desde lejos, aunque él nunca sepa la verdad. No puedo permitir que mi propia sangre esté pasando necesidad en la calle. En ese momento, un trueno fuerte resonó en el cielo y la lluvia aumentó de golpe. Don Braulio se levantó despacio, besó sus dedos y tocó la lápida en una despedida silenciosa. Damián se quedó inmóvil, esperando a que el hombre se fuera, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Cuando finalmente se quedó solo en el panteón, el niño salió de su escondite y se acercó a la tumba. La lápida decía: Candelaria María de los Ángeles, una madre que amó hasta el último suspiro. La fecha de su partida a una mejor vida era de 5 años atrás, exactamente cuando Damián había perdido a su propia madre. Pero lo que más le llamó la atención fue la foto que don Braulio había dejado apoyada en la piedra. Incluso con la lluvia comenzando a mojar todo, logró ver el rostro de la mujer con más claridad. Su corazón casi se detuvo. Aquellos ojos, aquella sonrisa, eran idénticos a los de su propia madre, muy parecidos. Damián tomó la foto con las manos temblorosas y la guardó dentro de su camisa, protegiéndola de la lluvia. Miles de pensamientos pasaban por su cabeza al mismo tiempo. ¿Sería una coincidencia? ¿Sería posible que aquella mujer fuera pariente de su madre? ¿O sería... No podía ser eso. No podía ser que su madre le hubiera mentido sobre no tener familia. La lluvia se intensificaba, pero el niño no podía moverse de allí. Se quedó mirando fijamente la lápida, tratando de entender qué misterio era aquel que acababa de descubrir. Su madre siempre decía que no tenían a nadie en el mundo aparte el uno del otro, que por eso debían cuidarse tanto. Pero si aquella mujer de la tumba era pariente de ella, ¿por qué nunca le había dicho nada? Y más importante aún, ¿sería posible que don Braulio Escalante, el hombre más rico del pueblo, fuera? No, era una locura hasta para pensarlo. Pero las palabras del hombre resonaban en la cabeza de Damián como una campana que no dejaba de sonar. Mi propia sangre pasando necesidad en la calle. El niño salió corriendo del panteón, con la foto de la mujer quemándole el pecho como brasa caliente. Necesitaba descubrir la verdad, costara lo que costara. Necesitaba saber si toda su vida había sido una mentira, si aquel sentimiento de estar solo en el mundo era real o si en realidad tenía familia sin saberlo. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo un niño de la calle de 12 años iba a lograr descubrir secretos que la gente adulta escondía desde hacía años? Y si descubría que era verdad, que don Braulio era realmente su padre, ¿qué iba a hacer con esa información? ¿Acaso el hombre lo aceptaría o negaría todo como lo había hecho en el pasado? La lluvia seguía cayendo fuerte, pero Damián ya ni sentía el frío. Solo sentía una mezcla de rabia, esperanza y miedo que parecía querer explotar dentro de su pecho. Por primera vez en su vida, tenía una pista sobre de dónde venía, sobre quién era realmente. Pero esa pista podía tanto salvar su vida como destruir los pocos sueños que aún le quedaban. Esa noche, durmiendo bajo el alero de la panadería como siempre hacía, Damián sacó la foto de su bolsillo y se quedó mirándola a la luz tenue del poste de la calle. La mujer de la imagen parecía estar sonriendo directamente hacia él, como si quisiera contarle algo muy importante. Besó la foto despacio e hizo una promesa en voz baja. Voy a descubrir la verdad, aunque sea lo último que haga en esta vida. Pero el niño no sabía que esa búsqueda de la verdad iba a cambiar no solo su vida, sino también la del hombre más poderoso del pueblo. Y que los próximos meses iban a traer revelaciones que iban a sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo. La lluvia finalmente cesó.
Pero la tormenta que había comenzado en el corazón de Damián Cisneros era solo el principio de algo mucho mayor. Algo que iba a remover todo el pueblito de San Jacinto del Mezquital y demostrar que a veces los secretos, mejor guardados, son aquellos que uno carga dentro de casa, justo debajo de la nariz, sin siquiera darse cuenta. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Damián. El niño no conseguía sacarse de la cabeza las palabras que había escuchado en el panteón, y la foto de la mujer parecía quemarle en el bolsillo de la camisa cada vez que ponía la mano allí. Había decidido que iba a descubrir la verdad, pero no tenía ni idea de cómo empezar. El pueblo de San Jacinto del Mezquital despertaba cada día con el mismo ritual. La campana de la iglesia tañendo a las 6, el aroma del café saliendo de las casas, y doña Filomena abriendo la panadería con ese humor de quien se despertó demasiado temprano. Era allí, frente a la panadería, donde Damián solía quedarse esperando a que los primeros clientes salieran para ver si sobraba algún panecito que pudiera recoger. Pero en aquella mañana de jueves, el niño tenía otros planes. Había pasado toda la noche pensando en cómo acercarse a don Braulio Escalante sin levantar sospechas. El hacendado vivía en una casa grande a las afueras del pueblo, rodeada por un muro alto y un portón de hierro que parecía decirle a todo el mundo: «Aquí no es lugar para cualquiera». Damián conocía bien aquella casa. Ya había pasado por allí varias veces cuando andaba por el camino buscando algo que hacer, algún trabajo que pagara unas monedas. Sabía que el hacendado tenía una empleada que vivía allí, una mujer gordita y simpática a la que todos llamaban Doña Chencha. Era ella quien hacía las compras en el mercado todos los martes, siempre cargando una bolsa de palma y platicando con todo el que encontraba por el camino. Fue entonces que Damián tuvo una idea. Si conseguía platicar con doña Chencha, quizás ella supiera algo sobre el pasado del patrón. Las empleadas siempre sabían todo lo que sucedía en la casa de los patrones, principalmente aquellas que trabajaban hacía años en el mismo lugar. El problema era cómo acercarse a ella sin parecer sospechoso. Un niño de la calle no podía simplemente aparecer en la puerta de una casa rica haciendo preguntas sobre el dueño. Eso llamaría demasiado la atención, y Damián ya había aprendido que llamar la atención nunca era algo bueno para quien vivía como él. La solución vino de donde menos esperaba. El martes siguiente, cuando doña Chencha pasaba frente a la plaza regresando del mercado, una de sus bolsas se rompió justo en el momento en que estaba cruzando la calle. Naranjas y plátanos rodaron por todos lados, y la pobre mujer se quedó allí en medio del camino, tratando de juntar todo, mientras los carros tocaban el claxon impacientes. Damián no lo pensó dos veces. Corrió a ayudarla, recogiendo las frutas que habían rodado más lejos y colocando todo en una bolsa que no estaba rota. Doña Chencha quedó muy agradecida y comenzó a platicar con él como si fuera un nieto querido. «¡Ay, muchachito bendito! Muchas gracias, ¿eh? Eres un ángel que Dios puso en mi camino hoy. ¿Cómo te llamas, mi hijo?» «Damián, doña. Damián Cisneros». El niño respondió algo tímido, no acostumbrado a tanta gentileza proveniente de gente que no conocía. «Damián, qué nombre bonito. ¿Y vives aquí en el pueblo? Nunca te había visto por estos rumbos». El niño explicó que vivía por ahí, que su madre había fallecido hacía un tiempo y que ahora se las arreglaba como podía. No mintió, pero tampoco contó toda la verdad. Era así como había aprendido a sobrevivir, diciendo solo lo que necesitaba decir, nunca más que eso. Doña Chencha sintió que el corazón se le apretaba al ver a aquel niño flacucho, contando una historia tan triste con tanta naturalidad. Ella misma había perdido un hijo pequeño años atrás, y desde entonces cualquier niño solo en el mundo la conmovía de un modo especial. «Mira, mi hijo, si quieres venir a casa mañana por la mañana, puedo buscarte algunos trabajitos».
Siempre hay cosas en el patio que necesitan ser hechas y puedo darte un platito de comida a cambio. ¿Qué te parece? Los ojos de Damián brillaron. Era exactamente la oportunidad que estaba esperando, pero vino de un modo tan natural que ni siquiera parecía planeado. ¿Está segura, doña Chencha? Yo trabajo bien, ¿eh? No soy de hacer flojera. Claro que estoy segura, muchacho. Y deja de decirme doña. Llámame Chencha, que no soy tan vieja. Rió, y su risa era tan contagiosa que hasta Damián se sintió obligado a sonreír también. A la mañana siguiente, bien temprano, el niño estaba en la puerta de la casa de don Braulio Escalante. El portón era aún más imponente de cerca, todo labrado en hierro forjado con diseños de hojas y flores. Pero fue doña Chencha quien vino a atender, ya con delantal y con ese olor agradable a café y pan tostado impregnado en su ropa. Llegaste temprano, muchacho. Eso me gusta. A quien madruga, Dios le ayuda, como dice el dicho. Abrió el portón e hizo una señal para que entrara. Ven, que te voy a mostrar lo que hay que hacer. La casa era aún más grande por dentro de lo que Damián había imaginado. Tenía una sala grande con muebles de madera oscura, una mesa de comedor en la que cabían unas 10 personas, y cuadros en las paredes que debían costar más de lo que él veía de dinero en un año entero. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio. Era una casa demasiado grande para tan poca vida. ¿Don Braulio ya salió?, preguntó Damián tratando de sonar casual. Salió temprano para la hacienda, no regresa hasta la hora de la comida. Siempre es así, todos los días de la semana. Ese hombre no sabe descansar. Doña Chencha negó con la cabeza, algo preocupada. Desde que su esposa falleció, hace unos 3 años, se volvió aún más trabajador. Parece que quiere matarse trabajando para no pensar en otras cosas. Esa era una información nueva para Damián. No sabía que don Braulio había estado casado. Su esposa era de qué familia de aquí del pueblo. Era de fuera, muchacho. Una joven de familia rica de la capital. Se casaron hace mucho tiempo, pero nunca tuvieron hijos. Pobrecita, vivía triste por eso. Decía que la casa se sentía muy vacía sin niños corriendo por los rincones. El corazón de Damián se apretó. Si don Braulio nunca había tenido hijos con su esposa, entonces aquella conversación en el panteón cobraba aún más sentido. Un hijo fuera del matrimonio sería un escándalo en un pueblo pequeño como aquel, principalmente para un hombre de su posición. Doña Chencha llevó al niño al patio y le mostró lo que había que hacer: barrer las hojas secas, arrancar la hierba que crecía entre las piedras del camino y ayudarla a colgar la ropa en el tendedero. Eran trabajos sencillos, pero Damián hizo todo con tanto esmero que la mujer quedó impresionada. «Muchacho, trabajas como gente grande. ¿Quién te enseñó a ser tan cuidadoso?» «Mi mamá. Siempre decía que no importa si el trabajo es grande o pequeño, hay que hacerlo bien. Decía que era cuestión de carácter». Damián habló bajito, como siempre hacía cuando recordaba a su madre. «Tu madre era una mujer sabia. ¿Cómo se llamaba, si no te molesta que pregunte?» «María, María de los Ángeles. Era la mujer más hermosa del pueblo, todos lo decían». El niño sonrió, recordando la manera en que su madre peinaba su largo cabello frente al espejito roto que tenían. Doña Chencha dejó de colgar la ropa y se quedó mirándolo con una expresión extraña. «María de los Ángeles, ese nombre me suena. ¿No tienes una foto de ella?» El corazón de Damián se aceleró. ¿Sería el momento de mostrar la foto que había encontrado en el panteón? Decidió arriesgarse, pero solo un poquito. Sacó del bolsillo una foto vieja y amarillenta de su propia madre, que siempre llevaba consigo. Cuando doña Chencha vio la imagen, casi dejó caer la ropa al suelo. Sus manos comenzaron a temblar y se puso pálida como el papel. «Dios mío, no puede ser. Es ella misma». «¿Conocía a mi madre?», preguntó Damián, tratando de controlar la ansiedad en su voz.
Doña Chencha miró a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Después tomó al niño del brazo y lo llevó a un rincón del patio, bien lejos de la casa. «Muchacho, necesito contarte algo muy importante. Tu madre, ella trabajaba aquí en esta casa, hace muchos años, antes de que yo llegara. Pero he escuchado a don Braulio mencionar su nombre algunas veces, principalmente cuando está bebiendo y se pone algo hablador». El mundo de Damián comenzó a dar vueltas. ¿Su madre había trabajado en la casa de don Braulio? ¿Por qué nunca le había contado eso? Y más importante aún, ¿qué había sucedido para que ella se fuera de allí? ¿Qué tipo de trabajo hacía aquí? Era cocinera. Dicen que preparaba una comida que era de otro mundo, que don Braulio nunca encontró a nadie que cocinara igual a ella. Pero sucedió algo que hizo que se fuera de repente sin despedirse de nadie. Doña Chencha volvió a mirar a su alrededor, como si las paredes pudieran estar escuchando. «Hay algo que nunca le he contado a nadie, muchacho. A veces, cuando don Braulio cree que no lo estoy viendo, se queda mirando unas fotos viejas que guarda en una caja en su estudio. Y en una de esas fotos está una mujer que es idéntica a tu madre, que es algo impresionante». La sangre de Damián se heló. «¿Está segura?» «Sí, estoy segura. Y hay algo más, algo que quizás deberías saber». Se acercó aún más y bajó la voz hasta casi un susurro. «Don Braulio deja comida en la puerta de atrás todas las noches. Comida buena, recién hecha. Dice que es para los perros callejeros, pero nunca he visto un perro por aquí. Y la comida desaparece todas las madrugadas». Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era él quien tomaba esa comida. Durante meses había pasado por allí de madrugada y siempre encontraba un plato cubierto con un paño, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Siempre pensó que era algún vecino caritativo. Nunca imaginó que podría ser don Braulio cuidándolo sin que él lo supiera. «Doña Chencha, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mi hijo. ¿Usted cree que es posible que don Braulio sea mi padre?» La mujer se quedó en silencio por un largo rato, mirando fijamente a los ojos del niño. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de tristeza. «Muchacho, no puedo afirmar nada con certeza, pero puedo decirte algo. Don Braulio es un hombre bueno, pero carga un peso en la espalda que parece que lo va a aplastar. Y cada vez que ve a un muchacho de tu edad en la calle, tiene una expresión en el rostro que parte el corazón de cualquiera». En ese momento escucharon el ruido de la camioneta llegando. Don Braulio había regresado más temprano de la hacienda. Doña Chencha le indicó a Damián que se callara y corrió hacia la casa, fingiendo que estaba ocupada con sus tareas habituales. El niño se quedó allí en el patio, fingiendo que estaba barriendo, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a despertar a todo el pueblo. En unos minutos estaría cara a cara con el hombre que podría ser su padre, el hombre que quizás supiera toda la verdad sobre su vida, sobre su origen, sobre por qué había pasado todos esos años solo en el mundo. Pero cuando don Braulio entró en el patio y vio a Damián allí, su reacción fue lo último que el niño esperaba. Cuando don Braulio Escalante vio al niño en el patio de su casa, se detuvo en seco como caballo que recibe un latigazo. El rostro del hacendado se puso blanco como el papel, y por un momento se quedó allí parado, solo mirando, como si estuviera viendo un fantasma de su vida pasada. Sus manos comenzaron a temblar, y Damián se dio cuenta de que algo muy fuerte estaba sucediendo. ¿Qué muchacho es este aquí, Chencha?», don Braulio preguntó, pero su voz salió ronca, casi sin sonido. Doña Chencha apareció corriendo desde la cocina, secándose las manos en el delantal y tratando de fingir que todo estaba normal. «Ah, don Braulio, él es Damián,
Es un muchacho muy trabajador que contraté para ayudar con las tareas del patio. Mire cómo ha dejado todo limpio. Pero don Braulio no estaba mirando el patio. Estaba mirando directamente a los ojos de Damián, como si quisiera ver algo muy específico allí dentro. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque nunca en su vida nadie lo había mirado de esa manera. Era una mirada de alguien que estaba viendo algo que dolía mucho, pero que no podía dejar de mirar. Damián, el hacendado repitió el nombre despacio, como si tuviera sabor a medicina amarga en la boca. —¿Damián qué? —Damián Cisneros, señor. El niño respondió, tratando de mantener la voz firme, incluso con su corazón latiendo desbocado. Al escuchar el apellido, don Braulio se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Doña Chencha corrió a ayudarlo, preocupada. —¿Se siente mal, don Braulio? ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? —No, no es necesario, Chencha. Es solo el calor. Pero cualquiera podía ver que no era calor. Era algo mucho más complicado que eso. El hacendado se quedó mirando al niño por unos segundos más, y Damián juraría que vio lágrimas formándose en los ojos del hombre. Pero antes de que pudiera estar seguro, don Braulio dio la espalda y entró en la casa sin decir nada más. Doña Chencha se quedó sin saber qué hacer. Miró al niño, luego a la puerta por donde el patrón había desaparecido, luego al niño de nuevo. Finalmente le indicó a Damián que se acercara. —Muchacho, creo que es mejor que te vayas por hoy. Don Braulio se ha puesto un poco mal por algo, y cuando está así es mejor dejarlo solo hasta que se le pase. Damián tomó la escoba que estaba usando y la apoyó contra la pared. Era evidente que había sucedido algo muy importante allí, algo que confirmaba las sospechas que venía teniendo. Don Braulio no había reaccionado de esa manera por casualidad. Había reconocido algo en él, algo que conmovió al hombre de una manera que no pudo disimular. —Doña Chencha, ¿puedo volver mañana? La mujer vaciló. —No lo sé, muchacho. Déjame hablar con él primero para ver cómo está. Después te encuentro en el mercado y te aviso. ¿Está bien? Damián salió de la casa con la cabeza llena de preguntas. La reacción de don Braulio no dejaba dudas. El hombre sabía quién era, o al menos sabía quién había sido su madre. Pero ¿por qué tanta emoción? ¿Por qué esa mirada de sufrimiento? El niño pasó el resto del día caminando por las calles del pueblo, tratando de juntar las piezas del rompecabezas en que se había convertido su vida. Su madre había trabajado en la casa de don Braulio. El hacendado le dejaba comida todas las noches sin que él lo supiera, y ahora había reaccionado de esa manera cuando lo vio en el patio. Todo esto no podía ser una coincidencia. Esa noche, Damián no pudo dormir bien. Se quedó acostado bajo el alero de la panadería, mirando el cielo estrellado y recordando todas las historias que su madre le contaba cuando era pequeño. Ella siempre decía que su padre había fallecido antes de que él naciera, que había sido un hombre bueno, pero que no tuvo tiempo de conocer a su hijo. ¿Será que todo eso era mentira? ¿Será que ella había inventado esa historia para protegerlo de alguna verdad más dolorosa? A la mañana siguiente, doña Chencha apareció en el mercado como lo había prometido. Pero su rostro estaba cargado de preocupación, y Damián pronto se dio cuenta de que no eran buenas noticias. —Muchacho, necesito hablar contigo. Lo llevó a un rincón más apartado, lejos de las otras personas. Don Braulio pasó toda la noche despierto. Lo escuché caminando de un lado a otro en su estudio, revisando papeles, hablando solo, y muy temprano en la mañana me llamó para hablar. El corazón de Damián se apretó. ¿Dijo algo sobre mí? Sí, dijo. Preguntó todo sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas en el pueblo? ¿Si tienes familia? Le conté que perdiste a tu madre hace unos años y que vives arreglándotela solo. Cuando le dije eso, puso una cara de sufrimiento que daba lástima ver.
Doña Chencha se detuvo para respirar hondo antes de continuar. Muchacho, voy a contarte algo, pero ¿prometes que no vas a hacer ninguna tontería? Lo prometo, doña Chencha. Después de que le conté tu historia, don Braulio fue a su estudio y trajo una caja vieja. Dentro de esa caja había muchas fotos, y en una de ellas hay una mujer que es idéntica a tu madre, que es algo impresionante. Solo que en la foto ella es más joven y está embarazada. El mundo de Damián se detuvo. Su madre embarazada en una foto que don Braulio guardaba desde hacía años, eso solo podía significar una cosa. ¿Estás segura de que era ella, doña Chencha? Estoy segura, muchacho. Y cuando don Braulio vio que reconocía a la mujer de la foto, comenzó a llorar. Llorar de verdad, como un niño perdido. Nunca vi a un hombre de ese tamaño llorar de esa manera. Damián sintió que las lágrimas se acercaban, pero se contuvo con firmeza. No podía derrumbarse allí frente a todo el mundo. ¿Dijo algo? ¿Confirmó que es mi padre? No dijo nada claro, pero no era necesario. Se le notaba en la cara, mi hijo. Estaba escrito en el sufrimiento de ese hombre, pero me hizo prometer que no te diría nada. Dijo que no tiene derecho a entrometerse en tu vida después de tanto tiempo, que ya ha causado demasiado sufrimiento. La rabia comenzó a crecer en el pecho de Damián. ¿Cómo que no tenía derecho? ¿Cómo que había causado demasiado sufrimiento? Él había pasado años en la calle, pasando hambre, durmiendo a la intemperie, y el hombre que podría haber evitado todo eso estaba allí al lado, con dinero para mantener a todo un pueblo, y decía que no tenía derecho a ayudar. Doña Chencha, necesito hablar con él. Necesito escuchar de su boca la verdad sobre mi madre, sobre mí. La mujer negó con la cabeza, preocupada. Muchacho, él no va a querer hablar de eso. Está sufriendo demasiado. Está cargando una culpa muy grande. Dijo que prefiere seguir ayudándote desde lejos, sin que lo sepas, para no remover heridas que ya han cicatrizado. ¿Qué heridas que han cicatrizado? Damián estalló, hablando más alto de lo que debía. ¿Qué cicatrización es esa? Nunca tuve padre. Nunca tuve familia. Nunca supe de dónde vengo. ¿Cómo es que una herida así cicatriza? Algunas personas en el mercado los miraron de reojo, curiosas por el ruido. Doña Chencha le indicó que bajara la voz. Entiendo tu rabia, mi hijo, pero gritando no vas a resolver nada. Don Braulio es un hombre orgulloso, muy orgulloso, y un hombre orgulloso tiene dificultad para admitir sus errores, incluso cuando esos errores le duelen a él mismo. Esa tarde, Damián tomó una decisión que cambiaría todo. No podía quedarse esperando a que don Braulio se animara a hablar con él. Si el hombre no venía a buscarlo, entonces él iría a buscar al hombre. Y esta vez no sería un niño perdido pidiendo limosna. Sería un hijo exigiendo explicaciones a quien debió haberlo cuidado desde siempre. Cuando oscureció, el niño se escondió entre los arbustos cercanos a la casa de don Braulio, esperando el momento adecuado. Sabía que el hacendado tenía la costumbre de sentarse en el porche después de la cena, fumando un cigarrillo y mirando el cielo. Era en ese momento cuando confrontaría al hombre y exigiría la verdad. Pero cuando don Braulio apareció en el porche, no estaba solo. Estaba acompañado por un hombre, un desconocido de traje oscuro que Damián nunca había visto en el pueblo. Los dos estaban hablando en voz baja, pero el viento trajo algunas palabras hasta donde el niño estaba escondido. No puedo seguir ocultándome esto a mí mismo, don Horacio. Ese muchacho es mi hijo, estoy completamente seguro. Braulio, tienes que pensar en las consecuencias. Si esta historia se filtra, tu reputación en el pueblo se irá al caño. Y hay más. ¿Estás seguro de que el muchacho querrá saber la verdad? A veces es mejor dejar las cosas como están. El hombre de traje era un abogado.
Damián se dio cuenta por la forma en que hablaba, y por el tono de la conversación, don Braulio estaba pidiendo consejo sobre cómo lidiar con la situación. «Ya no puedo dormir por las noches, don Horacio. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de María acusándome. Murió sola, pasando necesidad, mientras yo estaba aquí viviendo como un rey, y el muchacho, mi propia sangre, está en la calle como perro sin dueño. Braulio, no puedes culparte por el pasado. Las circunstancias eran diferentes en aquella época. Tu familia jamás aceptaría a un hijo bastardo, lo sabes. Y María eligió irse sin decirte nada». Damián sintió que la sangre hervía. ¿Hijo bastardo? ¿Así es como hablaban de él? ¿Y cómo que su madre eligió irse? ¿Qué historia era esa? Ella no eligió irse, don Horacio. Yo la obligué a irse. Cuando descubrí que estaba embarazada, tuve miedo del escándalo y le pagué para que se fuera del pueblo. Le di suficiente dinero para que viviera bien lejos de aquí y criara al niño sin pasar necesidad. El mundo de Damián se derrumbó. Su madre no había mentido sobre que su padre había fallecido. Su padre la había expulsado del pueblo para deshacerse del problema que él representaba. Y peor aún, le había dado dinero, dinero que ellos nunca habían tenido. ¿Qué había pasado con ese dinero? Pero el dinero se acabó, ¿verdad, Braulio? ¿Por eso regresó aquí? Debe haberse acabado, sí. María siempre fue muy generosa. Debió haber ayudado a mucha gente en el camino, y cuando regresó ya estaba enferma. «Cáncer», dijo el médico. Supe que había regresado, pero no tuve el valor de buscarla. Estuve esperando que ella me buscara, pero nunca lo hizo. Damián recordó a su madre en sus últimos meses de vida, demasiado delgada, siempre cansada, pero siempre diciendo que todo estaba bien. Recordó las medicinas caras que aparecían en casa sin que ella explicara de dónde había sacado el dinero para comprarlas. ¿Será que don Braulio la estaba ayudando en secreto, incluso después de haberla expulsado del pueblo? Y ahora, don Horacio, ¿qué hago? ¿Cómo me acerco a un muchacho de 12 años y le digo, «Mira, soy tu padre, pero te abandoné porque me daba vergüenza de ti»? La voz de don Braulio estaba quebrada por el sufrimiento, pero eso no disminuyó la rabia que Damián sentía. Vergüenza de él. El hombre sentía vergüenza de su propio hijo. Y ahora, ¿qué quería hacer? Pedir perdón y pensar que todo estaría bien. En ese momento, una ráfaga de viento más fuerte sacudió el arbusto donde Damián estaba escondido, haciendo ruido. Los dos hombres en el porche miraron en dirección al sonido, desconfiados. «¿Qué fue eso?», don Horacio preguntó. «Debe haber sido algún animal. Siempre hay bichos rondando por aquí en la noche». Don Braulio respondió, pero se levantó para mirar mejor. Damián se quedó inmóvil, conteniendo la respiración y esperando no ser descubierto. No aún, no antes de escuchar todo lo que necesitaba escuchar. Pero su suerte estaba por terminar. Una rama seca bajo su pie hizo un crujido fuerte cuando intentó acomodarse mejor, y esta vez no hubo manera de disimular. «¡Hay alguien ahí!». Don Horacio se levantó también, y los dos comenzaron a caminar hacia los arbustos. Damián sabía que tenía pocos segundos antes de ser descubierto. Podía intentar huir, pero entonces sabrían que alguien estaba escuchando la conversación. O podía salir de su escondite y enfrentar la situación de frente. Era arriesgado, pero quizás era la única oportunidad que tendría de hablar cara a cara con don Braulio. El niño tomó la decisión más valiente de su vida. Salió de detrás del arbusto, sucio de tierra y con hojas en el pelo, pero con la cabeza en alto y la mirada firme. Cuando don Braulio vio quién era, se puso pálido como cera de vela. Don Horacio miró de uno al otro, entendiendo al instante que aquella situación se había salido completamente de control. «Buenas noches, don Braulio». Damián habló, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Creo que ha llegado el momento de que hablemos». Y allí, en aquel porche,
Bajo la luz tenue de la luna menguante, padre e hijo iban a encontrarse de verdad por primera vez en la vida. Pero lo que Damián no sabía era que esta conversación revelaría secretos aún más dolorosos sobre el pasado de la familia. Secretos que cambiarían no solo la relación entre ellos, sino toda la comprensión que tenía sobre quién había sido realmente su madre. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el propio aire se había vuelto más denso. Don Braulio se quedó allí parado, mirando al niño que había salido de los arbustos como si fuera una aparición del pasado. Don Horacio, el abogado, intentó decir algo, pero don Braulio le hizo un gesto para que se callara. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí escuchando? La voz del hacendado salió ronca, casi un susurro. El tiempo suficiente para saber que usted es mi padre, y que expulsó a mi madre del pueblo porque se avergonzaba de mí. Damián dijo cada palabra despacio, como si cada una fuera una piedra que había estado guardando en su pecho durante años. Don Braulio cerró los ojos y apoyó la mano en la pared del porche. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Damián, muchacho, yo... No me llame muchacho. El chico estalló. Toda la rabia que había estado guardando finalmente saliendo. Muchacho es quien tiene un padre que lo llame muchacho. Yo solo soy otro bastardo que usted quiere olvidar que existe. Don Horacio intentó interceder. Joven, no entiendes las circunstancias. ¡Cállese!, Damián le gritó, luego volvió a mirar a don Braulio. No quiero saber nada de abogados, quiero escucharlo de su boca. Quiero saber por qué mi madre murió pasando necesidad mientras usted vivía como un rey en esta casa. Don Braulio le indicó a don Horacio que entrara en la casa. El abogado vaciló, pero obedeció, dejando a padre e hijo solos en el porche. El hacendado se sentó en una mecedora e hizo un gesto para que el niño se sentara también, pero Damián siguió de pie, con los puños cerrados. ¿Quieres saber la verdad? Entonces siéntate ahí que te lo voy a contar todo sin esconder nada. Don Braulio habló bajo pero firme. Pero te advierto que la verdad a veces duele más que la mentira. Damián finalmente se sentó, pero en el borde de la silla, listo para salir corriendo si fuera necesario. Tu madre, María, era la mujer más hermosa que había pisado este pueblo, pero no era solo la belleza. Tenía una bondad en el corazón que hacía que cualquiera se enamorara. Yo estaba casado, pero mi matrimonio era solo de apariencias. Mi esposa era una mujer fría que solo se había casado conmigo por el dinero de la familia. El hacendado se detuvo para respirar hondo antes de continuar. Cuando María vino a trabajar aquí en casa, intenté resistirme. Juro por todo lo sagrado que lo intenté. Pero ella tenía una forma de mirarme que derretía cualquier defensa que intentaba levantar. Damián sentía el pecho oprimido, pero no dijo nada. Quería escuchar todo antes de juzgar. Nos enamoramos de verdad, muchacho. No fue solo atracción, no. Era amor de verdad, de esos que uno lee en los libros, pero cree que no existen en la vida real. Por 6 meses vivimos un sueño. Ella cuidaba de la casa de día y de noche platicábamos hasta que amanecía, haciendo planes de un futuro que sabíamos que era imposible. Don Braulio se levantó y fue hasta la reja del porche mirando al cielo estrellado. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, se puso radiante de felicidad. Dijo que finalmente iba a tener a alguien para llamar familia de verdad. Pero yo entré en pánico. Su voz comenzó a temblar. Mi familia era una de las más tradicionales de la región, muchacho. Mi padre había sido alcalde, mi abuelo había sido hacendado. Si supieran que tenía un hijo con una empleada, me desheredarían y me expulsarían del pueblo. Y peor que eso, harían de sus vidas un infierno. Damián sintió que la rabia disminuía un poco, pero aún estaba lejos de entender. ¿Entonces eligió el dinero en lugar de a nosotros? No fue exactamente así.
Don Braulio volvió hacia él. Le ofrecí a María que huyéramos juntos, irnos lejos, recomenzar la vida en otro lugar, pero ella dijo que no podía hacerme eso, que yo acabaría arrepintiéndome y culpándola por el resto de mi vida. El hacendado se sentó de nuevo, esta vez más cerca del niño. Fue ella quien sugirió irse sola. Dijo que era mejor para todos, que así tú crecerías lejos de los prejuicios del pueblo pequeño y yo podría mantener mi vida sin escándalo. Esta era una información que Damián no esperaba. Su madre había elegido irse, pero usted estuvo de acuerdo. Estuve de acuerdo porque era un cobarde. Don Braulio golpeó su pierna con el puño. Debí haber enfrentado a mi familia. Debí haberlos asumido a ambos, costara lo que costara. Pero elegí el camino más fácil, y eso me atormenta hasta hoy. El niño se quedó en silencio por un tiempo, procesando todo lo que había escuchado. ¿Y el dinero? ¿Le dio dinero? Le di, mucho dinero. Lo suficiente para que vivieran bien por el resto de sus vidas sin necesitar nada. Don Braulio miró directamente a los ojos de Damián. Pero debía haber imaginado que María daría todo ese dinero a quien lo necesitara más. Era su forma de ser. De repente, piezas de un rompecabezas comenzaron a encajar en la cabeza de Damián. Recordó todas las veces que su madre aparecía en casa con comida cuando no tenían nada para comer. Recordó la ropa nueva que conseguía de personas generosas que encontraba en la calle. Recordó las medicinas caras que aparecían cuando ella enfermó. Ella nunca dejó de recibir ayuda suya, ¿verdad? Don Braulio asintió con la cabeza. Cuando supe que había regresado al pueblo, enferma, comencé a enviar dinero en secreto. Pagaba las cuentas médicas. Dejaba comida y medicinas donde ella pudiera encontrarlas sin saber que era de mí. Pero nunca tuve el valor de aparecer frente a ella. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la decepción en sus ojos. María siempre fue una mujer digna, orgullosa. Si supiera que era yo quien la ayudaba, podía rechazar todo y preferir pasar necesidad. Damián sintió que las lágrimas se acercaban, pero se mantuvo firme. ¿Y después de que ella falleció? Ahí comencé a cuidarte a ti, dejando comida en la puerta de atrás, pagándole a la dueña de la panadería para que te dejara dormir bajo el alero sin echarte, dándole dinero al médico del centro de salud para que te atendiera cuando te enfermabas. Don Braulio se limpió la nariz con el dorso de la mano. No podía dejar que mi hijo pasara necesidad, aunque no supiera que yo era su padre. El niño se quedó boquiabierto. ¿Todo eso era usted? Todo. Y cada vez que te veía en la calle, flaco, sucio, solo, me odiaba un poquito más, porque sabía que era mi culpa que estuvieras así. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Damián se levantou de la silla y fue hasta la reja del porche, igual que don Braulio había hecho hacía unos minutos. Se quedó allí mirando las luces del pueblo, tratando de poner orden en sus pensamientos. Tantas cosas habían cambiado en tan poco tiempo que apenas podía procesarlo todo. ¿Por qué no vino a hablar conmigo antes? ¿Por qué esperó a que lo descubriera solo? Porque soy un cobarde, Damián. Siempre lo he sido, en la época en que tu madre estaba embarazada de ti y aún lo soy hoy. Tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de entrometerme en tu vida y empeorar aún más las cosas. El niño se giró para encarar al hacendado. ¿Y ahora? ¿Aún tiene miedo? Don Braulio se levantó también y caminó hasta quedar frente a su hijo. Sí, lo tengo. Tengo miedo de que sea demasiado tarde, de que haya perdido la oportunidad de ser tu padre de verdad. Tengo miedo de que no puedas perdonarme por el tiempo perdido. Por algunos minutos, los dos se quedaron allí parados, mirándose fijamente. Padre e hijo viéndose por primera vez como realmente eran. Ya no era el hacendado rico y el niño de la calle.
Era un hombre cargado de remordimiento y un chico cargado de rencor, intentando encontrar un camino para seguir adelante. Fue entonces que Damián hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿De verdad quieres ser mi padre? Incluso sabiendo que todo el pueblo va a hablar, que su reputación se irá al caño, que todo el mundo sabrá que el gran don Braulio Escalante tiene un hijo bastardo. La respuesta vino sin dudarlo. Sí, quiero. Quiero más que nada en la vida. No me importa lo que digan los demás. Ya he sufrido demasiado por la opinión de los demás. No quiero desperdiciar ni un día más sin que sepas que tienes un padre que te ama. Damián sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Alivio de saber que no estaba solo en el mundo, que tenía a alguien que se preocupaba por él, que siempre se había preocupado incluso desde lejos. No sé si puedo perdonarlo aún. El niño habló, honesto. Duele mucho saber que pasé todos estos años solo cuando pude haber tenido una familia. Duele saber que mi madre murió sin que yo supiera que ella lo había amado de verdad. Don Braulio negó con la cabeza. No estoy pidiendo perdón ahora, muchacho. Sé que no lo merezco. Solo estoy pidiendo una oportunidad para intentar arreglar las cosas, para intentar ser el padre que debía haber sido desde el principio. Fue en ese momento que sucedió el mayor giro de todos. Doña Chencha apareció en la puerta del porche cargando una caja vieja de madera, con el rostro bañado en lágrimas. Con permiso, don Braulio, pero creo que ha llegado el momento de contarle la verdad completa al muchacho. Don Braulio la miró sin entender. ¿Qué verdad, Chencha? Ya le he contado todo. No le ha contado todo, patrón. No ha contado la parte más importante. Se acercó a Damián y le entregó la caja. Su madre dejó esto aquí antes de irse del pueblo. Me pidió que lo guardara y solo se lo diera a usted cuando creciera lo suficiente para entender. Las manos de Damián temblaban cuando abrió la caja. Dentro había varias cartas, todas escritas con la letra cuidadosa de su madre. La primera carta tenía una fecha de hacía 12 años, poco antes de que él naciera. Para mi querido hijo, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque ya has crecido lo suficiente para saber la verdad sobre tu padre. Damián, mi amor, necesito que sepas que tu padre es un hombre bueno, aunque las circunstancias no permitieron que se conocieran cuando eras pequeño. La voz del niño comenzó a fallar, pero siguió leyendo. Elegí irme del pueblo no porque tu padre me expulsó, sino porque vi el sufrimiento que le causaba intentar elegir entre su familia y nosotros. Yo no podía obligar a un hombre a destruir toda la vida que había construido por mi causa. Don Braulio se puso pálido. ¿María escribió esto? Damián continuó leyendo, ahora con lágrimas corriendo sin cesar. Hijo mío, si algún día encuentras a tu padre, quiero que sepas que siempre nos amó. Todas las veces que aparecía comida en nuestra mesa cuando no teníamos nada, todas las veces que conseguía dinero para tus medicinas cuando enfermabas, todos los regalos que aparecían en tu cumpleaños. Todo eso era él cuidando de nosotros desde lejos. La verdad golpeó a Damián como un puñetazo en el estómago. Su madre lo sabía. Siempre supo que don Braulio estaba cuidándolos y nunca le dijo nada. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó mirando a doña Chencha. Porque no quería que crecieras con rabia hacia tu padre. Quería que descubrieras por tu cuenta qué tipo de hombre es, para que pudieras elegir si querías tenerlo en tu vida o no. Damián miró a don Braulio, que también estaba llorando como un niño. Todo ese tiempo, los dos habían sufrido por un amor que nunca había terminado, por un orgullo que había costado años de felicidad para todos. Hay algo más en la caja. Doña Chencha habló en voz baja. En el fondo de la caja había un certificado de nacimiento, pero no era cualquier certificado. Era uno donde constaba el nombre del padre, Braulio Escalante Mendoza. Tu madre te registró con el nombre de tu padre desde el principio.
Nunca quiso que crecieras sin saber de dónde venías. Solo quería esperar a que fueras lo suficientemente maduro para entender la situación. Don Braulio tomó el certificado con las manos temblorosas. Ella me puso como padre incluso sabiendo que no podía asumirte en aquel entonces. Tu madre siempre supo que un día se encontrarían. Tenía fe en eso. Doña Chencha sonrió a través de las lágrimas. Y mira, tenía razón. Damián miró el certificado, luego a don Braulio, luego a doña Chencha. Toda la rabia que había estado cargando en su pecho comenzó a transformarse en otra cosa. No era perdón aún, pero era el comienzo de una comprensión. ¿Usted de verdad quiere intentar ser mi padre? Quiero más que nada en la vida, Damián. Si me das esa oportunidad, juro que pasaré el resto de mis días intentando compensar el tiempo perdido. El niño se quedó en silencio por un largo rato, mirando al cielo estrellado, igual que hacía todas las noches cuando dormía en la calle. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo. Está bien, habló en voz baja. Podemos intentarlo. Don Braulio no pudo controlarse. Corrió hacia su hijo y lo abrazó por primera vez en su vida, los dos llorando como dos niños perdidos que finalmente se habían encontrado. 3 meses después, Damián Cisneros Escalante estaba sentado en el mismo porche donde había confrontado a su padre, pero ahora las cosas eran muy diferentes. Tenía su propio cuarto, ropa limpia, comida en la mesa todos los días y, más importante que todo eso, tenía a alguien que se preocupaba por él de verdad. La adaptación no había sido fácil. En los primeros días, Damián se despertaba de madrugada pensando que todo había sido un sueño, que tendría que volver a la calle. Pero don Braulio siempre estaba allí, con paciencia y cariño, mostrando que esa nueva realidad era real. Todo el pueblo se escandalizó cuando se supo la historia, claro. Hubo gente que criticó, hubo gente que apoyó, pero al final eso ya no importaba. Padre e hijo se habían encontrado, y eso era lo que realmente importaba. Doña Chencha continuó trabajando en la casa, pero ahora era más que una empleada. Era familia, la abuela que Damián nunca había tenido. Y ella se encargaba de contar historias de su madre, manteniendo viva la memoria de la mujer que había sido lo suficientemente valiente para sacrificar su propia felicidad por el bien de las personas que amaba. Esa noche, padre e hijo estaban en el porche mirando las estrellas cuando don Braulio hizo una propuesta. ¿Qué te parece si visitamos la tumba de tu madre mañana, juntos esta vez? Damián sonrió. Creo que le gustaría. Al día siguiente, los dos llegaron al panteón cargando flores frescas. Don Braulio se arrodilló frente a la lápida y por primera vez en años habló con María sin culpa en su corazón. Madrecita María, te he traído a nuestro hijo para que te visite. Ha crecido fuerte e inteligente, como siempre soñaste. Y te prometo que de ahora en adelante voy a cuidarlo como debí haberlo hecho desde el principio. Damián se arrodilló al lado de su padre y puso su mano sobre su hombro. Madrecita, he encontrado a mi padre, y a pesar de todo lo que pasó, creo que estaría orgullosa de nosotros. Vamos a intentar ser una familia de verdad, como siempre quisiste. Los dos se quedaron allí por un largo rato, en silencio, cada uno haciendo las paces con el pasado a su manera. Cuando finalmente se levantaron para irse, Damián miró atrás por última vez. Adiós, madrecita. Ya puedes descansar en paz. Nos hemos encontrado. Y allí, en aquel panteón donde todo había comenzado, padre e hijo caminaron juntos hacia el futuro. No era un final perfecto, porque la vida nunca lo es. Pero era un final lleno de esperanza, lleno de amor y lleno de la promesa de que a veces, incluso después de mucho dolor y mucho sufrimiento, la gente encuentra una manera de perdonarse y de recomenzar.
La historia de Damián Cisneros Escalante y Braulio Escalante Mendoza probó que nunca es demasiado tarde para reparar los errores del pasado y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de vencer el tiempo, el orgullo y el dolor. Y en un pueblo pequeño en el corazón de Zacatecas, donde todo el mundo se conoce y los chismes corren más rápido que venado en la sierra, esta historia de reencuentro se convirtió en leyenda, transmitida de padre a hijo como ejemplo de que la familia es lo más importante que existe en la vida, incluso cuando viene disfrazada de coincidencia y tarda años en revelarse por completo.